Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en oftalmología, que es la refracción. Y en este caso vamos a hablar del ABC de la refracción en el niño. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista práctico, no vamos a meternos en conceptos fundamentales de física óptica. Mi nombre es Viviana Budi y cualquier duda acerca de oftalmopediatría pueden escribirme al mail consultorioabudi@hotmail.com. La refracción es la transmisión de la forma de los objetos desde el mundo exterior. Y es fundamental porque si el niño no recibe luz, forma y color desde el momento del nacimiento, se va a generar una ambliopía, que va a ser, por supuesto, peor si no recibe luz que si recibe las formas alteradas, como puede ser en un vicio de refracción. Pero, en definitiva, todas estas alteraciones van a llevar a la ambliopía, que justamente es el cuco que la oftalmopediatría se encarga de combatir. Y para que podamos prevenir esto, el diagnóstico y el tratamiento deben ser precoces. En el proceso de metropización del ojo humano se va a producir un equilibrio entre tres variables. El aumento del largo axil, que es muy importante en los 2 primeros años de vida, pues es tan difícil calcular el valor dióptrico el poder dióptrico de una lente intraocular en un niño, y que después va a continuar el aumento del largo axil, pero en forma menos acentuada, hacia los 5 años, donde va a tener el largo axil prácticamente del adulto. Estamos hablando que llega desde 15 o 17 milímetros en el recién nacido hasta 22.5 a los 5 años. Por otro lado, va a haber una disminución de la curvatura corneal, que va a disminuir fundamentalmente los 6 primeros meses de vida y después se mantiene estable. Y hay un crecimiento del cristalino que va de 34 dioptrías en el recién nacido a casi 19 dioptrías en el adulto, y este crecimiento, como ya hemos hablado, al hablar de semiología, implica que es fundamental, si uno opera a un niño de una catarata congénita menor de 1 año, donde no ponemos lente intraocular, es fundamental inmediatamente hacer la corrección de la faquia, porque estos pacientes a los 2 meses de vida llevan aproximadamente 8 o 9 lupas de refracción, tomando en cuenta que una lupa son 4 dioptrías. Estamos hablando de 34 dioptrías, que son igual casi entre 8 y 9 lupas. Así que fíjense el desenfoque. Si uno opera a un chico, lo deja fáquico y no le da la corrección. Eso es la invitación absoluta a la ambliopía, aun cuando lo hayamos operado. Por eso es muy importante conocer este proceso. La agudeza visual en los chicos, bueno, dijimos que es edad por 2. Habitualmente se llega a las 10 décimas entre los 4 y 5 años. Hay que tomarla siempre en forma uni y binocular. Muy importante binocular, porque puede haber un tilt para compensar un nistagmus, puede haber un tilt también porque hay un estrabismo. Es muy importante primero tomar binocular, y además nos permite instruir al niño en la toma de la agudeza visual, por ejemplo, cuando lo hacemos con optotipos en aquellos niños que no están en edad escolar, y lo hacemos, por ejemplo, con las patitas de la C o con otro tipo de optotipos, nos permite esta toma binocular introducirlos de alguna manera en el método. Y después lo hacemos uniocular, fijándonos que se cubran bien un ojo o el otro, que no se comprima. En el caso de nistagmus, bueno, no vamos a hacer oclusión para tomar uniocular, porque eso bajaría mucho la agudeza visual. Entonces vamos a colocar un esférico más 10, o a veces un lápiz se puede colocar en el medio del centro pupilar, y con eso no exacerbamos el nistagmus. Hay que tener cuidado porque los chicos se espían, y el uso del estenopeico nos va a permitir siempre, en el caso de baja visión, poder deslindar si es una causa severa o es un vicio de refracción el que está provocando la disminución de la visión.
En preverbales vamos a tomar la actitud visual. Si fija, pero no mantiene, vamos a poder decir que el paciente tiene una décima, es decir, tapamos un ojo en otro. El chico fija tiene una visión normal, con uno o con el otro, pero si fija y se desvía inmediatamente, tendrá una décima. Si fija, pero mantiene poco, o sea, mantiene por momento, luego se desvía, tendrá el 50% de la agudeza visual. Y si fija y mantiene, tendrá una agudeza visual normal. La simetría del reflejo rojo puede indicarnos anisometropía, importante causa de ambliopía. Los niños son hipermétropes fisiológicos. En nuestro país, Kacherowski evaluaron a una cantidad de alumnos hace muchos años y encontraron que la mayoría eran hipermétropes. Había 2.6, digamos que había 2.36 hemétropes por cada amétrope. Y a su vez encontraron que la mayor parte de las ametropías eran hipermetrópicas. Eran épocas donde no había pantallas como ahora, por eso ahora cada vez hay más población infantil miope. Y el mayor porcentaje de ametropías se encontraban en el grupo de 6 a 7 años, coincidiendo con el proceso de metropización, o sea que eran hipermétropes fisiológicos. La hipermetropía fisiológica es normal para cada edad, depende también la normalidad del largo del brazo de uno, el uso de retinoscopio o espejo de estereoscopía. Y entonces, en mi caso particular, un recién nacido me da aproximadamente un +6, y entonces restándole +3 me va a dar, que es lo que yo le resto a la esquiascopía, voy a tener entre +3 y +350 la hipermetropía de un recién nacido. Al año entre 2 y 2.5, a los 2 años 2, a los 3 años 1,5 a 2, a los 4 o 5 entre 1 y 1,5, y fíjense que ya se alcanza cercano a la hemetropía a los 6 y 7 años, pero muchísimos chicos adolescentes aún tienen hipermetropías de hasta 1 dioptría. Entonces estos son los valores que me dan a mí restando 3. Siempre hay que hacer el examen bajo cicloplegia. Si un chico entra en el consultorio de un oftalmólogo general, hay que tratar de que no se vaya sin haberle hecho un fondo de ojo con un OVI. Tal vez sea la única oportunidad de que alguien vea la retina de ese niño y pueda detectar alguna patología severa. Entonces, siempre hay que hacerlo bajo cicloplegia. Y vamos a hacer la refracción, que puede ser la esquiascopía, en caso de paciente que no colabore, o a través del autorrefractómetro, pero siempre con dilatación. ¿Y cómo dilatamos? En menos de un año, tropicamida y fenilefrina, la mezcla va cada 15 minutos, 2 o 3 veces. Con 2 veces y buena colocación es suficiente. Si es mayor de un año, podemos, en caso de tener un componente acomodativo importante, colocar ciclopentolato al 1%, cada 30 minutos 2 veces, tomando mucho líquido, y evitamos con eso muchas veces el efecto adverso del ciclopentolato, que realmente es mínimo. Por supuesto que si el niño tiene convulsiones no podemos usar ciclopentolato, y frente a un estrabismo acomodativo importante que requiera una muy buena dilatación, excepcionalmente utilizaremos atropina, excepcionalmente. La atropina durante muchísimos años se utilizó como dilatador. De hecho, cuando yo empecé la especialidad en el año 85, usábamos atropina al 0,5%. Y no se usaba el ciclopentolato, por ejemplo, muy excepcionalmente. Sin embargo, después se comprobó que la dilatación con tropicamida, fenilefrina, que no dura 20 días como duraba la atropina, dura unas horas, lograba el mismo fenómeno acomodativo o 0,50 menos. Por lo tanto, utilizamos generalmente la dilatación con tropicamida y fenilefrina. Excepto excepciones, cuando hay un componente acomodativo importante, repetimos, ciclopentolato en paciente que no tenga convulsiones, y si no, súper excepcionalmente la atropina. El autorrefractómetro nos da el mismo valor que la esquiascopía ya restada. Y lo importante acá es, como el ojo va creciendo, es que hay que actualizar la refracción.
Hay pacientes que se van a quejar de astenopía, que es con cansancio visual, cefalea, visión borrosa mayormente de cerca, mareos, epífora, prurito, ardor, enrojecimiento, blefaritis escamosa en los chicos es un alto indicativo de un problema acomodativo, parpadeo frecuente y orzuelos a repetición. Esto nos tiene que llevar a pensar en que puede haber un vicio de refracción. Fundamentalmente vicios de refracción leves, porque en el vicio de refracción leve el paciente ve bien, pero con un esfuerzo acomodativo o entrecierra los párpados si es miope, y todo eso genera una alteración tal que lleva cefalea, blefaritis, orzuelos a repetición y astenopía. Cuando el paciente tiene vicios de refracción moderados a severos, ya por más esfuerzo que haga, no ve. Entonces ahí lo que pasa fundamentalmente es que el paciente se queda amblíope o empieza a tener distintos grados de ambliopía, que es detención del desarrollo visual. Entonces, cuidado con esto. La hipermetropía, vamos a dividir en tres categorías, leve, moderada y alta. La leve, que es la de menos de 3 dioptrías, como el paciente puede tener una acomodación que le permita compensar, va a generar lo que dijimos, astenopía, cansancio visual, mucho cansancio visual, cefalea. Si tiene este fenómeno de cansancio visual y detectamos una hipermetropía, tendremos que darle la corrección completa de la hipermetropía con un uso selectivo. Vamos a decirle, es un compañero de trabajo, utilízalo si querés todo el día, pero si no, cuando haces tareas de visión cercana, tareas escolares, etc. El chico lo adoptará como un compañero de trabajo. Muchos pacientes tienen hipermetropías mayor que la fisiológica y ahí entonces cuando nosotros en el chequeo lo descubrimos y tiene buena agudeza visual, no le vamos a dar la corrección, pero le advertimos a los padres que si aparece cefalea, esta podrá ser la causa. O si parece, a veces hay un mal rendimiento escolar porque justamente por momentos acomodan y ven bien, pero por momentos no y pueden, por ejemplo, tener trastornos escolares. Por eso acá la corrección dependerá de la agudeza visual y de la presencia de astenopía. Si es moderada, que es de 3.5 a 5 dioptrías, esta hipermetropía, también el paciente puede con la acomodación compensar. Entonces va a tener en las formas menores, con menos dioptrías, astenopía. En las formas un poco más altas pueden tener desde soforia a estrabismos acomodativos. Y si ya está cerca de las 5 dioptrías, también podemos tener ambliopía. Ustedes saben que la hipermetropía es el vicio de refracción que más ambliopiza al niño. Entonces, en estos casos, vamos a, si tiene astenopía o cansancio visual, pero logra buena agudeza visual, le vamos a dar la corrección con el uso selectivo. Pero si tiene un estrabismo o ya tiene una ambliopía, obviamente hay que dar corrección total en todos los casos de hipermetropía, pero acá será uso permanente, tanto si hay estrabismo como si hay ambliopía. En caso de hipermetropías altas, que son de más de 5 dioptrías, ya es muy difícil que el paciente acomode y pueda acomodar tantas dioptrías. Entonces ahí directamente es muy raro que haya una esotropia, si el paciente tiene un más 8, más 9, más 10, uno dice, son pacientes que tienen tanta hipermetropía y no desarrollaron esotropia porque la acomodación ya no sirve para compensar. Entonces, no genera esotropia acomodativa, pero sí generan una ambliopía bilateral, porque generalmente son bilaterales. Acá es, apenas se pesquisa, monto completo y uso permanente. Y estimulación, por supuesto. ¿Qué pasa con el hipermétrope? Es un chico que va a tener una personalidad especial, porque el esfuerzo acomodativo permanente que hace para poder compensar cuando tiene una hipermetropía leve o moderada, lo lleva a ser hiperactivo. El chico no está cómodo ni de cerca ni de lejos, se cansa de todo, tiene mal rendimiento escolar y muchas veces van a psicopedagogos cuando en realidad la corrección lo va a ayudar a mejorar todo esta característica del hipermétrope, que es el molesto de la clase, el que se levanta, el que no copia, muchas veces son hipermétropes. Y ustedes saben que cuando uno tiene que corregir un hipermétrope adulto, es complicado. Y yo siempre les explico a los padres, ¿saben cómo ve un hipermétrope infantil? Por eso se cansa de todo. Usted podría mirarse su dedo a 15 centímetros todo el día
Bueno, evidentemente me dicen, no, me cansaría, me agotaría, me generaría cansancio visual, cefalea, hasta mal humor. Bueno, de esa manera es como el chico tiene que acomodar de lejos lo que uno acomodaría de cerca y acomodar todo el tiempo. Ese exceso de acomodación lleva a esta personalidad hipermetrópica. El uso de la corrección los cambia. Los padres me dicen, ¿va a usar la corrección? Y después los mismos padres dicen, se baña con el anteojo y se duerme con el anteojo. Claro, le cambió, lo relajó, le cambian la vida. Hay que siempre explicarle a los padres que los hipermétropes, cuando uno los corrige, van a ver menos transitoriamente porque aún siguen acomodando sobre el anteojo. Y entonces, de esa manera, si uno les va a decir que la agudeza visual que van a alcanzar es menor, incluso a la que tenían, cuando empiecen a relajar el tema acomodativo, hasta que pase un tiempo, evitamos que los padres vayan de consultorio en consultorio porque el chico con el nuevo anteojo que le recetaron ve menos que antes. Entonces, todo eso hay que explicarle. Y van a ver cómo los chicos adoptan el anteojo como un permanente compañero de trabajo. Vamos a ver pacientes que tienen retraso madurativo visual, que a veces viene la mamá diciendo, el bebé no me mira. Generalmente tienen otros hijos, me dicen, no me mira como me miraban los otros chicos a la misma edad. Y nosotros vamos a ver que son chicos que no tienen nistagmus, que sería ahí una causa más severa, estaría hablando de un daño severo visual, que no tienen estrabismo, pero que tienen una hipermetropía que nos da mucho más alta que la fisiológica. O sea, capaz que es un chico de 2 meses que en vez de dar un +5, me da un +8, +9. Yo generalmente lo vuelvo a citar y le vuelvo a tomar, a hacer la esquiascopía si tengo dudas, pero si no, lo que hago es indicarle la lente de contacto, en este caso sí, le hago una adaptación de lente de contacto o un aéreo de bebé con la corrección, le indico la estimulación y lo vuelvo a ver un tiempo después. Generalmente les indico que si es un lactante, que la madre acerque su cara, juguetes de colores fuertes, sin perfume, sin sonido, pues no se guían por el sonido, por el perfume, la cara de los familiares, barras, les hago hacer a veces de chapen negros y blancos con barra de contraste o pósters para que lo puedan pasar por delante del chico, eso es muy estimulante, y que utilice la corrección. Y después, llamativamente, al poco tiempo el paciente empieza a tener actitud visual. Eso pasa en pacientes que no tienen nistagmus y que, por supuesto, el fondo de ojo medio normal, sin duda. Acá hay que hacer el examen completo. Tiene fondo de ojo normal, no tiene nistagmus, tiene una hipermetropía más alta que la fisiológica y ahí entonces es la corrección y la estimulación. Les pido potencial evocado. Bueno, a veces por tranquilidad de los padres le pedimos para mostrar que el potencial evocado nos va a dar generalmente dentro de límites normales, pero si no tienen medios para poder hacerlo, no lo solicitamos. Sí indicamos la estimulación. Y en alguna época se indicaba que al chico se lo pusiera a través de la ventana al sol, porque decían que dependía también de la activación de la vitamina D. Estos pacientes, con el tiempo baja la hipermetropía y le saco la corrección, ya sea la lente de contacto o el anteojo, una vez que baja la hipermetropía. Pero a veces en el tiempo, más adelante, empiezan a presentar una ET o aún una XT. Empiezan con ET y después terminan siendo XT. ¿Qué pasa con el paciente con miopía? Tenemos una miopía leve de menos de 2 dioptrías, una moderada de 4 a 5 y una alta de más de 5 dioptrías. Si es de menos de 2 dioptrías, como el chico va a ver bien de cerca, si es un lactante, es un chico en edad preescolar, generalmente como el chico ve bien de cerca al miope, no se ambliopiza. Pero por supuesto, hoy en día tenemos que limitar el uso de las pantallas para que esta miopía no aumente. Si es muy leve, una dioptría, podemos tomar una conducta expectante. Si ya se acercan las 2 dioptrías y ya el chico empieza a tener fenómenos de llevarse cosas por delante o verlas solo cuando está muy cerca, se le indicará toda la corrección con uso selectivo. Cuando la miopía es moderada, de 4 a 5 dioptrías, todos sabemos que el miope está más cómodo con un poco menos de corrección. Entonces, en este caso,
vamos a darle, si es la primera corrección, le vamos a indicar la esquiascopía sin restar, y a los 6 meses le vamos a decir a los padres que vamos a ajustar esto, para darle el monto completo. Y el uso será permanente, porque en estos casos el chico realmente tiene muy mal comportamiento visual. Si es alta, lo mismo, vamos a dar uso permanente, y la primera corrección, como dijimos, la esquiascopía sin restar, inmediatamente a los 6 meses vamos a darle toda la corrección. Por supuesto, acá hay que hablar muy seriamente acerca de la actividad al aire libre, la alimentación, una alimentación sana, y la disminución de uso de pantallas, ¿sí? Que provoca el aumento de estas miopías. Y por supuesto, mirar siempre bien con el OBI la retina periférica, con la oftalmoscopía binocular indirecta. Bueno, ya hablamos de los gran culpables, que además producen por menor parpadeo los celulares mayor incidencia de ojo seco. Se ha visto mucha mayor incidencia de ojo seco en ciudades que en el campo, y también una menor incidencia de parpadeo en ciudades que en el campo. Así que miopía y ojo seco vienen de la mano de estas pantallas. Más en este momento que estamos atravesando una pandemia donde realmente estamos con la televida. El uso de la corrección en el miope disminuye la progresión, siempre fue un tema controversial, pero la realidad es que se sabe que sí, y la corrección tiene que ser completa. Hay menor progresión si hay exposición a la luz natural y al aire libre, eso se sabe perfectamente, pues hay colegios que se están haciendo con ventanales para que haya luz natural. La alimentación saludable, los deportes siempre disminuyen la progresión, y por supuesto disminuye el uso de las pantallas. Menos de 2 años no deben usar pantallas, a partir de los 2 años tiene que ser mucho menos de 2 horas por día. La progresión nos puede llevar a indicar atropina al 0.01%, una gota por día. No tengo experiencia en el tema, por lo tanto, no puedo decir cómo me ha resultado el uso, pero sí está indicado y no tiene prácticamente efectos adversos. En las miopías moderadas o altas vamos a tener factores como herencia, la retinopatía de prematuro, que puede tener una miopía alta, más que nada en aquellos pacientes que han tenido retinopatía de prematuro tratada. Por eso es tan importante en la ROP tratada, hay que hacer un seguimiento de por vida por este tema de los astigmatismos y miopías en los pacientes tratados con láser, y fundamentalmente porque es una retina que puede tener daño en la periferia y hay que controlarla permanentemente. Incluso, bueno, las formas de ROP grado 4 o 5 pueden hacer glaucomas por bloqueo. Así que el paciente con retinopatía prematuro debe ser controlado siempre, de por vida. El síndrome de Stickler, donde las miopías son de 5 o 6 dioptrías, hay un paladar ojival y otras alteraciones asociadas, y hay a veces fenómenos de degeneración vitreoretinal. El lenticono o lentiglobo dan generalmente miopías unilaterales con anisometropía que deben ser tratadas, y muchas veces con oclusión para combatir la ambliopía. Las miopías agudas, hay pacientes que se miopizan de golpe. ¿Por qué puede ser esto? El diabético, el infantil, antes de generar opacidad del cristalino, va a generar un edema del cristalino de alguna manera, una inhibición acuosa, y con eso va a haber una miopización aguda. Así que cuidado con esto. El glaucoma, que puede generar una miopización por la oftalmía, y la subluxación del cristalino, que a veces en los síndromes de Marfan, en los primeros 2 años de vida, no hay subluxación en los Marfan familiar, pero una vez que se producen, pueden presentar a partir de esa edad una miopización brusca. Así que hay que seguirlos. ¿Qué pasa con los astigmatismos? Bueno, hay dos formas: el leve, menor de 2 dioptrías, el alto, mayor de 2 dioptrías. En el de menos de 2 dioptrías, la agudeza visual, si es bilateral y la agudeza visual está moderadamente conservada, se toma una conducta expectante. Pero si se trata de un astigmatismo, esos son los casos de los miópicos.
Si se trata de un hipermetrópico de 2 dioptrías, hay que corregirlo porque conllevan a ambliopía. Todos los vicios de refracción de hipermetropía mayores de 1 dioptría hay que corregirlos porque son ambliopizantes. Así que es muy importante esto. Si es más de 2 dioptrías, por supuesto que sea hipermétrope o miope, hay que dar la corrección óptica. Estamos hablando de formas simétricas, ¿no? Porque obviamente, por más que sea miópico, va a ambliopizar, por más que el paciente vea bien de cerca, porque hay mucha distorsión con más de 2 dioptrías de astigmatismo, y siempre damos el monto completo. Pero recordemos, todo vicio de refracción hipermetrópico de más de 1 dioptría y media hay que corregirlo porque generan ambliopía. Por supuesto, la hipermetropía fisiológica no se corrige porque es fisiológica, excepto que se trate cuando veamos estrabismo, vamos a ver que en los estrabismos se corrige también la fisiológica. Astigmatismos no axiales pueden ser por compresión, tumores orbitarios, por ejemplo, un dermoide epibulbar va a generar un astigmatismo, que por más que operemos el dermoide va a continuar. Entonces, eso genera ambliopía. Las ptosis, ¿por qué es tan importante controlar una ptosis? Hay que ver si el eje pupilar queda libre. Eso es lo más importante, porque si no se produce una ambliopía por deprivación y requiere cirugía y liberación urgente de ese eje. Pero si no, la compresión del párpado, aun cuando quede el eje pupilar libre, puede generar un astigmatismo que hay que corregir y hay que indicar la oclusión del ojo sano, si es una unilateral, porque se puede generar ambliopía. Así que eso es muy importante, incluso si no se cumple con la corrección y la oclusión, hay que hacer la cirugía de la ptosis para tratar de que el astigmatismo no siga progresando. Y después tenemos para mí la única urgencia estrabológica, fuera de las parálisis, que es otra historia, porque son urgencias neurológicas, que es la fibrosis de recto inferior. Es el chico que nace con el ojo clavado abajo realmente, es una fibrosis de recto inferior, y con el otro ojo en ortotropia normal, ese ojo no excursiona, y al estar sin la posibilidad de excursionar, ni siquiera con un tortícolis se puede lograr muchas veces que vean los dos por igual, entonces se genera una ambliopía, y ahí sí es una urgencia quirúrgica, estrabológica, y hay que liberar, hay que retroponer ese recto inferior. Después cuando hablemos de estrabismo veremos cómo se hace. Y en estos casos, porque es un efecto de cincha, además genera un astigmatismo, además de no permitir el desarrollo visual, porque el ojo realmente no fija, genera un astigmatismo importante que genera más ambliopía todavía. Así que cuidado con estos astigmatismos generadores de gran ambliopía. ¿Qué hacemos en la anisometropía? Cuando es más de 3 dioptrías va a dar ambliopía. En la hipermetrópica, ya con una diferencia de 1,50 de hipermetropía, como ya dijimos, entre un ojo y otro, hay que dar la corrección. Ahí las 3 dioptrías para producir la ambliopía no cuentan. Realmente, si es hipermetrópica, con 1,50 de diferencia, el ojo que tiene más hipermetropía se puede ambliopizar. Entonces, hipermetrópica, uso permanente, monto completo. En las miópicas, que son de más de 3 dioptrías, también uso permanente, como ya dijimos, monto completo. Pero si tenemos un ojo hipermétrope y el otro miope, el chico puede bancar diferencias de dioptrías que no tolera un adulto. Entonces se corrigen ambos ojos en forma completa, aun cuando sean de signos contrarios. Y se hace estimulación, por supuesto. En ese caso, cuando el monto es muy importante, se puede hacer la corrección con lente de contacto, si el paciente tiene una edad de poder utilizarlo o hay una posibilidad de manipular. Las lentes de contacto no se pueden usar uso extendido 24 horas, es 8 horas máximo, y si duermen más de 2 horas hay que removerla. Eso hay que explicarle a los padres. Hay que explicarle que si no, debajo de la casita, como yo les digo, de la lente de contacto, los bichos calentitos crecen
y pueden perforar y se pierde un ojo en horas. Sabemos los desastres que se producen por el mal uso de la lente de contacto. Entonces mi idea es lente de contacto, ¿cuándo? Cuando el chico ya se lave los dientes por sí mismo y se lave su ropa interior. O sea, a partir de los 14 o 15 años si son adolescentes que colaboran. Porque además, la lente de contacto va a presentar a veces un fenómeno de intolerancia con los años, justo en la edad de que uno quiere mayor estética. Entonces, bueno, cuidado con las edades en que se brindan. Por supuesto, hay casos en que sí o sí hay que dar terapéuticamente una lente de contacto en una faquia unilateral en un menor de 1 año que no pusimos lente intraocular, pero es otro tema. Ambliopía anisometrópica. Bueno, ¿cómo tratamos una ambliopía anisometrópica? En las hipermetrópicas está más indicada la penalización que la oclusión. La penalización se hace con atropina, 2 o 3 veces por semana, se pone una gota cada 12 horas, lunes, miércoles y viernes. La idea es la mínima cantidad de gotas que nos permita mantener la dilatación. Entonces, yo les doy con esa frecuencia, lunes, miércoles y viernes, 1 o 2 veces por día, de acuerdo a si ha entrado o no bien la gota. Trato de instruir a los padres en cómo colocar para que sean la menos cantidad. Muchas veces con una vez lunes, miércoles y viernes es suficiente. Y más que nada, los vuelvo a controlar la semana, porque si el chico se frota, a los padres se les cae la gota sin querer hacia el otro ojo, terminan los 2 ojos penalizados. Así que es muy importante citarlo una semana para ver si se logró la dilatación y si no se bilateralizó por error. Entonces, cuidado con esto, en estos casos penalización. En las miópicas funciona mejor la oclusión. Ya hablaremos después de lo que es ambliopía y tratamientos de la ambliopía. Tipo de corrección uso. Anteojos aéreos, si hay astigmatismo, el armazón tiene que ser sin platina, si no termina así. Y el eje del astigmatismo quedó en cualquier lugar. Las patillas cables se usaban en alguna época, ahora vienen con un hilito, digamos, generalmente vienen con una cinta para mantenerlo atrás. Antes usaban las patillas cable, que molestaban mucho detrás de las orejas, y siempre usar policarbonato, o sea, lo que se llaman materiales de tipo orgánico. Lente de contacto, ya dijimos, a partir de la edad en que se lavan la ropa interior, se cepillan los dientes, la edad de la adolescencia. ¿Cuándo hago prueba subjetiva? Siempre que puedo, pero siempre va precedida por la cicloplegia. Primero es el examen bajo cicloplegia, y después, si el paciente es de 5 o 6 años, yo ya les hago prueba subjetiva, los vuelvo a citar para hacer la prueba subjetiva, para poder darle lo que más cómodo les resulte. El estenopeico me va a servir de un valor pronóstico, siempre lo uso muchísimo. Siempre cuando hay una baja agudeza visual, el estenopeico nos permite rápidamente decir, bueno, esto es un vicio de refracción, tanto en adulto como en un chico. Es muy importante el uso, es el viejo estenopeico, si no lo tienen, se hace con un cartoncito y un orificio en el medio. Y además nos permite en un estrabismo con el estenopeico saber cuál es el ojo fijador. Por ejemplo, si el estenopeico tiene múltiples usos. En hipermétropes tenemos que, como dijimos antes, avisar que con la corrección va a disminuir la agudeza visual, hay que advertir a los padres. Y en los pacientes con astigmatismo y miopía, vamos a ver que le hacemos la prueba subjetiva, que no mejora, pero no hay que desesperarse, y hay que citarlos después de un mes para tomarle la agudeza visual con la corrección y van a ver cómo empiezan a mejorar. Así que ahí no desesperarse. O sea, no desesperarse porque el hipermétrope ve menos con la corrección que sin la corrección, y no desesperarse porque el de que tiene astigmatismo y miopía con la prueba subjetiva no mejora, hay que darles tiempo. Mareos o vértigos de origen oftalmológico. Uy, tenemos un montón. Los padres dicen, se me vuelven las letras, se mezclan, tengo dolor de cabeza, veo doble, me mareo en el colectivo o en los viajes largos cuando voy leyendo, prefieren los chicos dormir en los viajes, no puedo leer en el colectivo, no puedo ir haciendo la tarea en el bus, y generalmente hay más de uno de la familia que le pasa lo mismo. Bueno, son las forias. Es muy común la exoforia. Yo la verdad yo podría decir que de 100 pacientes que veo, hoy en día con el uso de las pantallas, 80 tienen exoforias,
que se descompensan y que se acompañan con insuficiencia de convergencia. Algunos pacientes son hipermétropes, en este caso les doy la corrección y en los casos mandamos a hacer test sensorial, ejercicios ortópticos, y en el caso, Marta Fino tiene mucha experiencia en este tema, y en el caso en que no tengan hipermetropía, obviamente descarto el vicio de refracción y le pido el test sensorial y los ejercicios ortópticos, que requieren mantenimiento y que el mantenimiento se puede hacer en casa. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda sobre refracción, aquí está el mail y me pueden seguir en Instagram a través de Glaucoma Abudi. Ahí está el WhatsApp también para consultas que quieran hacerme por WhatsApp. Muchísimas gracias.